Bienvenidos a un nuevo capítulo de la música en el cine. Continuaremos con nuestro estudio de cómo se hace la producción de una película. Cuando me refiero a producción, tomo el término integral, es decir, preproducción, producción y postproducción. Vamos a repasar cada una de ellas. La preproducción es el momento inicial. El director ya cuenta con una información previa, el guión de la película, que tiene que estar previamente aprobado para poder realizarse. Lo primero el primer guión se le llama un guión literario, es decir, se cuenta la historia, con los personajes, con los lugares, con las situaciones, pero luego se lleva a un guión técnico, en donde el guión técnico ya involucra más aspectos técnicos de la película. Imagínense que en el guión literario dijera: Juan estaba tomando una taza de café en el comedor. Eso, pasado a un guión técnico, diría: Juan, cámara 1, toma enfoque, está tomando un café, cámara 2, enfoca plano, café, lado izquierdo, cosas así, ¿me explico? Es decir, ya se pone más técnico, ya es cómo se va a llevar adelante. Eso con respecto al guión. Luego hay que ver vestuaristas, maquilladores, para el elenco, que el elenco ya tiene que haber sido previamente seleccionado. Muchas veces se hacen concursos de selección para el elenco, los actores. Maquillador, vestuarista, sonidista. Todos los elementos, iluminador, todos los elementos que van a formar parte del staff, del equipo, en la película. Todo eso lo tiene que pensar el director. Bueno, a ver, ¿cuál va a ser mi equipo? ¿Quién va a ser mi iluminador? ¿Quién va a ser mi vestuarista? ¿Quién va a ser mi maquillador? ¿Quién va a ser mi sonidista? ¿Quién va a ser mi encargado de cámaras? ¿Quién va a ser...? Todo eso lo tiene que pensar. Realmente es un trabajo muy arduo, como verán. Llevar adelante una película no es algo efímero y sencillo. Al menos si se quiere hacer bien. También en la etapa de preproducción se ven las locaciones. Si en el guión hay un momento donde hay que viajar al Polo Sur, entonces hay que ir al Polo Sur a buscar una locación en donde se pueda rodar la película. Si en un momento hay que ir al desierto del Sahara, habrá que tener los recursos para ir al desierto del Sahara y a ver dónde se puede rodar la película. Muchas películas se han rodado en la Antártida, en los diferentes polos, en el desierto, en lugares realmente áridos, y la producción ha tenido que viajar a esos lugares. Luego también en la etapa de preproducción hay que ver todos los contratos que hay que hacer con los diferentes lugares. Por ejemplo, necesito ir a un campo a pedir un campo con unos caballos prestados y una caballeriza bueno, eso se alquila, el hombre es macanudo y nos presta, todo eso también hay que verlo, todos esos tipos de contratos figuran para que no haya problemas después, ¿no? Bueno, llegamos al momento de la producción. Una vez que tenemos resuelto toda la preproducción, llegamos al momento de la producción de la película, es decir, se empieza a filmar. Una cosa que quiero que sepan es que no se filma nunca cronológicamente al guión. No dice día 1 y filmamos día 1, día 2, no. A veces saltan del principio al final. Y del final vuelven a la segunda, y de la segunda pasan a la 15ª escena, y de la 15ª escena pasan a la cuarta, y así se van manejando según dispongan los tiempos. Muchas veces sucede que a los directores les llueve un día, por ejemplo, y tienen que ser muy duchos, muy capaces, muy versátiles para saber cómo lidiar con esas contrariedades climáticas. Porque en el guión decía, es un día soleado, cantan los pajaritos y no sé, Priscila está en el campo. Y ese día vamos a rodar la escena del campo y llueve. ¿Qué se hace? Y acá hay un interrogante muy importante. El guión muchas veces no está cerrado hasta que no se termina de rodar la película, porque muchas veces hay que ajustar el guión a los movimientos de la película, a los movimientos de cómo se va llevando el rodaje.
Como verán, ser director no es nada sencillo. No es nada sencillo. Y en una película siempre hay climas tensos. El director a veces puede incluso enojarse, puede tener un mal día, puede tener exabruptos emocionales, puede discutir con actores o con personal técnico. Es común. No recomiendo que suceda, pero muchas veces no se puede evitar. ¿Por qué? Porque estamos trabajando todos, estamos todos llevando adelante la película. Calculen que hay producciones que involucran más de 300 personas. 300 personas en el staff de producción. Si es difícil trabajar con 5 o 6 personas, imagínense 300. Es realmente algo muy complejo. Continuamos la producción, se sigue filmando. Supónganse que todo sale bien. Y eran 57 escenas y las 57 se filmaron sin problema. ¿Se terminó la cosa? No. Ahora viene la etapa de preproducción. La preproducción es el momento en donde el director se sienta tranquilo en un estudio con su equipo y empieza a mirar. Bueno, vamos a empezar. Introducción de la película. Ajá. No, ¿sabes qué? Este plano no me gustó, a ver si se puede acomodar. Entonces se empieza a hacer los recortes y la edición, así se le llama, la edición de las imágenes. En la preproducción se le agrega coloratura. Si está muy opaca se le agrega lo que se llama brightness o iluminación. Se empiezan a trabajar cuestiones más técnicas de la imagen. En la etapa de preproducción se ven los ángulos. Se corrigen, vamos a decir, entre comillas, se corrigen algunas cosas que durante el rodaje no se pudieron manejar. Entonces la etapa de preproducción es una etapa de recorte, de edición, de efectos, los diálogos, el sonido, la música, los foleys. Los foleys son esos sonidos que ustedes escuchan en las películas. Por ejemplo, la puerta que se cierra muchas veces. Si el boom del micrófono no captó muy bien ese golpe de puerta que el director quiere que se escuche por alguna razón importante en la película, entonces hay que grabar ese sonido, reproducirlo, hay que cerrar una puerta, grabarlo. Eso se llaman foleys. Son todos los sonidos que colaboran a que una película se escuche como se escucha. Ustedes cuando ven una película, no todos esos sonidos fueron grabados en el momento del rodaje, muchos fueron puestos después. Caminatas de pasos, vieron muchas veces las películas donde está el personaje caminando en ese bosque y las hojas chirrean. Muchas veces eso se ha hecho después. Los diálogos, el sonido, los efectos y la música. Y ahí es donde yo quería llegar. Por eso este programa se llama La música en el cine. La música, yo acá me hice unas pequeñas anotaciones para que ustedes vean cómo es el proceso. Cuando llega el momento de la música depende del director. Como diría Ennio Morricone, depende del regista. Regista es en italiano director. Y el proceso de llevar adelante la música es muy distinto según sea el director. Hay directores que le dan mucha importancia a la música. Hay otros que mira, quiero algo pero muy sencillito, más clima, no quiero melodía, no quiero leitmotivs, no quiero algo que la gente... No, es simplemente un clima para... Bueno. Y hay otros donde la música le da lo mismo y le dice al compositor, a ver qué se te ocurre. Entonces hay diferentes planos de importancia en una película para la música. Entonces yo anoté algunas cositas que nos van a ayudar a ir viendo un poquito más el proceso de creación de la música en una película. Lo primero que anoté es que como elemento en el porcentaje total de lo que se llama cine total, la producción del cine total, la música no es lo más importante. La música es un elemento importante, pero no lo más importante. Lo más importante es la imagen, son las tomas, es el rodaje. Ahora, a ese rodaje se le agrega la música para darle un sentido emocional a la música. Como yo dije en uno de mis primeros videos, si se acuerdan, si uno le pone mute a una película de terror, no te asustás.
Si uno le pone mute a una película melancólica, de tristeza, no llorás. ¿Por qué? Porque no se comunica con vos, no hay un nexo entre la película y vos, y ese nexo es la música. Entonces yo anoté acá, la música no es lo más importante. Lo más importante es la película, es decir, lo que genera la imagen visual. ¿Qué es lo que tiene que hacer un compositor? Es entender el concepto emocional que incurre en ese momento y que está en la mente del director. En el video pasado hablé de la mente del director y en este video lo vuelvo a hacer. El director es el que está llevando adelante el proceso creativo de la película. Uno como compositor tiene que desgarrarse los pelos tratando de entender el concepto emocional que el director quiere en esa determinada escena. Cuando hablo de determinada escena me estoy refiriendo al spotting. ¿Se acuerdan cuando hablamos del spotting? Era el momento en el cual el director se sienta con el compositor y dice, mira, en esta escena quiero música. Entonces el director ya te está diciendo, esta escena quiere música. Entonces vos como compositor anotás ahí, a los 2 minutos 4 segundos, frame número 24, música. ¿Se acuerdan que habíamos visto que una película cuando se termina de rodar termina con los numeritos abajo, que son 4 horas, minutos, segundos y frames? ¿Para qué? Para hacerlo de manera puntual. No podés hacerlo más o menos. El director te dice, mira, en esta escena, cuando la piba llora. Sí, pero ¿cuándo llora? ¿Cuando empieza a llorar? ¿Cuando está llorando? ¿Cuando termina de llorar? Entonces, no. Frame 24. Justo cuando se larga a llorar. ¿Me explico? Entonces, así es como se va logrando el spotting. Y muchas veces dura horas, porque es una película que tiene un montón de escenas. Si no entendés al director, no empieces a componer. Si no te quedaste seguro con el concepto, no des a entender cosas que el director no dijo. No inventes conceptos que el director no te pidió. Y aún así, si el director es duro para expresarse en términos emocionales, vos tratá de preguntarle a él cómo él se sentiría en esa parte. Eso muchas veces funciona. Si el director se pone en el lugar de la piba llorando, entonces vos le preguntás al director ¿qué tipo de sensación estarías sintiendo en ese momento? Entonces vos ahí con la emoción ya podés, bien, perfecto, acá, ya lo entendí. Tenés que quedarte 100% seguro de que entendiste al director, si no, no empieces ni una nota, porque va a ser en vano. Muy bien, ahora hay que entender que el director puede llegar a querer un tipo de música de estilo narrativo. ¿Qué significa esto? Son los leitmotivs. Ustedes saben que muchas veces asociados a los personajes, a las escenas importantes de la película, a los elementos conceptuales, a las situaciones puntuales, hay asociadas muchas veces melodías, como por ejemplo en el caso del Señor de los Anillos, Howard Shore compuso una melodía para el anillo. Y esa melodía representa el anillo. Cada vez que vos ves al anillo en pantalla o cada vez que se menciona el anillo o se hace referencia a él mismo, comienza esa melodía. Entonces, ¿qué hace el elemento narrativo de la música como efecto en el espectador? Seguir el hilo de la historia. Luego tenemos
la más expresiva, que son los climas. Son, como les decía al principio, no una melodía que las notas se escuchen, sino climas. Climas de sonidos que generan determinadas emociones según el director lo quiera. Eso dependerá de lo que se hizo en la sesión de spotting y cómo el director te pidió, te expresó que él quería que se escuchara la música. O a veces también se utiliza como para agregar color y entorno, que ahí es donde figura mucho la orquestación. La orquestación muchas veces puede una misma melodía o clima ser generada de diferentes formas. Lo puedo hacer a través de un cuarteto de cuerdas, me genera algo. A través de un cuarteto o quinteto de vientos, me genera algo. Vientos madera me genera algo, vientos metales me genera otra cosa. Lo puedo hacer a través de un set de instrumentos de percusión definida, como por ejemplo marimbas, xilófonos, celestas, glockenspiels. Son diferentes elementos en la orquesta que me van a llevar a generar una sensación u otra. Hablé de orquesta, por ahí el director dice, che, acá orquesta no quiero nada, acá quiero sonidos sintetizados, sonidos de teclado, tipo ochentosos, setentosos, tipo de Pitch Mode, Pink Floyd, por decir algo. Entonces vos todo eso lo tenés que tener anotado y segurísimo. Muchas veces lo que varios compositores hacen es mirar los ojos de los actores en los momentos puntuales. Si por ejemplo, volvemos al caso de la nena llorando, el director te dice, mira, en esta escena quiero música. Vos podés, cuando ella cierra los ojos y empieza a llorar, ese puede ser un buen momento para disparar la música. Luego podemos ya pasar al proceso de componer música con todos estos elementos y ya tenemos que ver, bueno, ahora tengo la emoción, tristeza, por ejemplo. Tengo la escena, dijimos minuto 2, segundo 4, frame 18, no recuerdo qué dije. Tengo la escena. Necesito ver qué orquestación voy a utilizar. Y ahí ya tengo 3 elementos que me van a empezar a dar un poco la idea de por dónde va la cosa. Muchas veces, no sé si se acuerdan que vimos en el capítulo anterior, que los directores facilitan al compositor unos temp tracks, que son esas músicas que los directores quieren que el compositor imite, entre comillas, porque uno realmente compone siempre música original, pero mirá, me gustaría algo así. Entonces, vos ya tomás en cuenta ese temp track. En lo personal, no me molestan los temp tracks realmente. Me ha sucedido donde me dicen, mira, quiero más o menos algo así. No me molesta. Me soluciona bastante trabajo en realidad, porque no me tengo que poner a pensar qué es lo que el director está deseando. Pero luego genera otro doble trabajo, es que no suene exactamente igual, pero que capte la misma esencia de lo que el director te pidió, el temp track. Entonces, es como una situación dual. Un poco pasa por el hecho de... te soluciona el problema de qué es lo que quiere el director, pero luego te mete en otro problema, entre comillas, porque ahora vos tenés que no copiar eso, pero a la vez tiene que sonar eso. Es bastante extraña la situación, pero gracias a Dios el oficio ayuda y siempre de alguna manera salís adelante. Muy bien, una vez que tenemos la escena, ahora llega el momento de qué tempo le voy a poner a esto. Es una escena de llanto, así que no me imagino algo muy muy alegre, no muy cargado de ritmo, sino algo más bien tampoco demasiado lento, porque no es una muerte, es un llanto. Incluso un llanto puede ser un llanto bastante efusivo. Tendrá que verse en el movimiento de la actriz, en este caso, ¿no? De la nenita esta que inventé, porque se me inventó el personaje y la situación. Y esta es más o menos, para que se den una idea, la forma en que se trabaja desde el lado compositivo. John Rawls, jingles,
spot publicitarios, música para audiovisuales y bandas sonoras, películas, cortometrajes, porque la música cuando es buena, suena. No te vayas, ya regresamos.